Bendiciones, pueblo de Dios, reciban un gran abrazo de parte de la congregación Génesis. Mi nombre es Marta Ramírez Zamora y hoy les quiero hablar acerca de la fidelidad que debe tener la iglesia para con su Salvador, recordándoles que un día estaremos celebrando las bodas del Cordero, que es la eterna unión de Cristo y su esposa. Y el título de este mensaje es Cuando una novia espera su boda. Hermanos, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, literalmente nos convertimos en hijos de Dios y en nuevas criaturas en Cristo. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todos los cristianos juntos, se les llama la iglesia. A la iglesia se le compara con muchas cosas. Se dice que es el ejército de soldados, que son las ramas de un árbol. Se le compara con la novia, con la esposa, se le dice que es el cuerpo de Cristo. Así, todas estas comparaciones contienen algo valioso que enseñarnos. Con respecto a que somos la novia, la esposa, debemos vivir como el cuerpo de Cristo en la tierra y debemos estar listos para la venida de Jesús como una novia espera su boda. Hermanos, en el Antiguo Testamento, Israel fue designada como la esposa de Jehová. En tiempos del Antiguo Testamento, el término Señor designaba al esposo. Más tarde, en Oseas, usa la expresión Ishi, que significa marido mío. Oseas 2:16 dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. Además de ofrecer orientación divina para los mutuos deberes conyugales, la Biblia enaltece la relación entre esposos al usarla simbólicamente para referirse a la relación espiritual entre Dios y su pueblo. Por ejemplo, la expresión empezó a fornicar, que está en Números 25, versículo 1 y 2, dice así, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Aquí vemos una relación rota de Israel con su Dios. Se usa como una descripción del quebrantamiento de esa relación por un acto carnal de idolatría, de fornicación y de rebelión. Si tomamos el libro de Cantares como un poema alegórico, este nos presenta las relaciones ideales entre esposos y vale decir, en este caso, entre Dios y su pueblo o entre Cristo y su iglesia. En Ezequiel 6:9 nos habla de la infidelidad de la esposa, en este caso Israel. Dice, y los que de vosotros escaparon de la espada, se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y es que Israel ha cometido doble pecado. Me dejaron a mí fuente de agua viva y se hicieron sus propias cisternas, pozos rotos que no conservan el agua. Jeremías 2:13.
La luna de miel ha terminado. Dios le recuerda a la rebelde Israel el fervor, la ternura y la pureza del amor de los primeros días. Pero ahora el corazón de Dios está destrozado de pena y de decepción. Israel está viviendo en pecado abiertamente. Es infiel a los votos del pacto. Otros dioses han robado su afecto y ha dejado de amar a Dios y su conducta es extremadamente vergonzosa. Bueno, pero el amor eterno de Jehová hacia Israel siempre estará ahí. La ira de Dios, dice, es por un momento, pero su amor es por toda la eternidad. Isaías 54, versículo 1 dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y un día entonces toda la vergüenza en relación a la esclavitud en Egipto, donde fue su juventud, y la cautividad en Babilonia, que es su viudez, será olvidada porque Jehová restablecerá su comunión con ella. El cautiverio expresó la ira momentánea de Dios. La restauración demostrará su gran compasión y misericordia eterna. Isaías 54:15 dice: además castigará Dios los enemigos de Israel. Sí, los enemigos de su esposa. Si alguno, dice, conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de Jehová caerá. Así que, hermanos, quien cause problemas a Israel será juzgado y castigado duramente. Ahora veamos, algunas veces en el Nuevo Testamento se hace referencia a los desposados. En este caso, desposar, se dan algunos términos como novios, como comprometidos, como que se van a casar, algo así. En realidad, esto es un pacto que hacen los comprometidos. Entonces, aquí lo formulaban las familias de los que se desposaban. O sea, ellos hacían esos pactos, buscaban el novio y buscaban la novia y ellos hacían el compromiso. La imagen del novio se transfiere a Jehová, se transfiere a Cristo y de la novia a la iglesia. Juan 3, versículo 29 dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Aquí el Señor Jesucristo era el novio. Juan el Bautista era meramente, como decimos, el amigo del novio o decir el maestro de ceremonias. La novia no pertenece al amigo del novio, sino al novio mismo, que es Jesús. Por ello era apropiado que la gente siguiese a Jesús y no a Juan el Bautista, que está hablando aquí. Juan el Bautista lo está llamando el amigo del novio. Juan vino a prepararle el camino a él. Entonces, la novia designa aquí a todos los que llegarían a ser discípulos del Señor Jesucristo. Más adelante, en el Nuevo Testamento, los miembros de la Iglesia de Cristo son descritos bajo la figura de una novia. A Juan el Bautista no le parecía mal perder seguidores, porque tenía bastantes seguidores antes de Jesús. Pero su gran gozo era oír la voz del novio.
Él se sentía satisfecho si Jesús recibía toda la atención. Su gozo quedaba completo cuando Cristo era alabado y honrado por los hombres. Por eso, hermanos, los ministros de hoy en día no deben buscar seguidores para ellos, sino gozarse porque Cristo se ha exaltado y solo a Él le pertenece toda la gloria. Veamos ahora qué significa que la iglesia es esposa de Cristo. El simbolismo del matrimonio se aplica a Cristo y al cuerpo de creyentes conocido como la iglesia. La iglesia está compuesta por todos aquellos que han confiado en Jesucristo como su Salvador y que han recibido por fe la vida eterna. Cristo, el esposo, con mucho sacrificio y con gran amor, ha escogido a la iglesia para ser su esposa. Efesios 5, versículo 25-27, hace una comparación. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios la quiere preparada, pura y limpia para Él, para sí mismo. Aquí a los maridos generalmente no se les manda que mantengan sujetas a sus mujeres. Se les dice que mantengan ese amor, que las amen a ellas, así como Cristo amó a la iglesia. O sea, que ellos imiten a Cristo. Cristo demostró su amor por la iglesia entregándose a sí mismo por ella. Esto se refiere a su muerte sacrificial en la cruz. Allí Jesús pagó el más grande precio para adquirir para sí mismo una esposa sin mancha y sin arruga. Así la iglesia fue criada del costado herido del Salvador. Su amor por la iglesia se muestra en su obra de santificación, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Así que santificar significa apartarla. Prácticamente está siendo santificada de día en día. Su iglesia, su novia, está siendo santificada. Es un proceso que está durando todo el tiempo que estemos aquí en la tierra. Y va a través de ese proceso de preparación moral y espiritual, llevado a cabo por el lavamiento del agua por la palabra. En términos más sencillos, esto significa que las vidas de los cristianos son purificadas al oír las palabras de Cristo y obedecerlas. Preste atención lo que le dijo a sus discípulos. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. Y también en Isaías 55:11 se refiere que la palabra de Dios es tan irresistible y tan eficaz como la lluvia y la nieve. Su palabra cumple propósitos y nunca fracasa en conseguir sus objetivos. Así que la iglesia está siendo bañada en el presente con el agente purificador que es la palabra de Dios. Así que no deje de leer la palabra, ella es lámpara a tus pies. En el futuro se exhibirá la esposa en nuestra glorificación. Aleluya.
el mismo Señor se la presentará a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tendrá mancha ni arruga ni cosa semejante. Entonces será la culminación. Escuche qué hermoso. Entonces será la culminación de su hermosura y perfección espiritual. Cuando seamos contemplados por el Omnipotente, no encontrará ningún defecto en su amada. Será una eterna juventud. Esta esposa será santa, perfecta, completa, con plena madurez. Será el final, será el triunfo sobre el pecado y el mal. Aleluya. Así que, tal como hubo un periodo de desposarse en tiempos bíblicos, durante el cual la novia y el novio estaban separados hasta la boda, asimismo, la esposa de Cristo, la iglesia, está separada de su esposo durante la era de la iglesia. La responsabilidad de la novia durante este periodo de esponsales es ser fiel. Es fiel a él y tiene que estar preparándose en santidad para el día glorioso de su boda. Esta preparación es de aquellos que hemos creído en Cristo. Cada día vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria por obra del Espíritu Santo. Veamos ahora. Consideremos en primer lugar la definición del griego games, que significa casamiento, matrimonio, fiesta. Es la unión de Cristo con su iglesia. Esta fiesta se llevará a cabo en el lugar celestial, a donde ha sido llevada la iglesia después del arrebatamiento. Ahí hay un ejemplo en la Biblia que nos dice, y vamos a hablar de la reina Esther. La reina Esther, antes de ir al rey, fue preparada durante un año, con óleo de mirra, con perfumes aromáticos. Y así halló el favor del rey siendo coronada como reina. Ella tuvo una preparación muy hermosa, con aceites, con perfumes, para presentarla al rey. Y eso tuvo su tiempo. Asimismo, la iglesia debe prepararse en el secreto de la palabra. Debe prepararse en la intimidad con su Dios, en obediencia al Señor. Entonces, Dios Padre percibirá el grato perfume y dirá, está preparada para mi hijo. Aleluya. Así que el resultado de la justificación en Cristo por su gracia debe llevar al cristiano a vivir una vida transformada que muestra la obra de Cristo por él. Amén. Hay deberes mutuos del esposo y de la esposa, hablando de Cristo y su iglesia. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 11, versículos 2 y 3, nos dice, porque os celo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí Pablo nos advierte que hay una responsabilidad de la iglesia de Jesucristo, su novia. Debe presentarse al Señor Jesús sin haber sido corrompida
por las falsas enseñanzas que prevalecen y sin ser engañada en sus pensamientos, extraviándose de la sincera fidelidad, de la pureza, de la devoción a Cristo. Pablo nos dice que no debe permitir ningún afecto en sus corazones por nadie más. Ella debe ser sin mancha y sin arruga para su único esposo. Pablo dice que él siente celo porque debe ser esta iglesia preparada, muy bien preparada para su amado esposo. Entonces, debemos tomar en serio la palabra de Dios, vivir por medio de ella. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, en nuestro corazón. Jesús dijo que será su misma palabra que nos juzgará al final. Los israelitas estaban satisfechos de haber llegado a su tierra, muy contentos, y de poder hacer sus casas allí. Pero una vez conseguido lo que querían, ya se olvidaron de Dios y de su amor por Él. Hermanos, el tener las leyes de Dios no ayuda si no estamos transformados interiormente para cumplirlas. El saber el Evangelio no basta si no lo obedecemos. En Apocalipsis 2, 4 y 5 nos está hablando como una novia comprometida es amonestada. Dice así: igual hoy el Señor nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y es que ese fuego de su amor de la esposa aquí se había extinguido. Ese ardiente entusiasmo de los primeros días había desaparecido. Y por eso hay una amonestación de parte de Dios. Y es que debemos mirar atrás cuando su amor nupcial por el novio, por Cristo, fluía cálido, fluía pleno y libre. El amor debe ser ese verdadero motivo de todo culto y servicio a Dios y volvernos a enamorar de nuestro Salvador y Redentor Jesús. Así que, hermanos, si hemos dejado el primer amor, cediendo a tentaciones del mal o a alguna corrupción de este mundo hostil, es el momento de iniciar nuevamente esta relación de amor para con nuestro amado Señor. Gloria a Dios. Veamos ahora, aquí habla de las bodas del Cordero y vamos a terminar con esto. Dice Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ven, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esto es hermoso. Surge un cántico en el cielo, como un estruendo de muchas aguas. Surge un gran aleluya. Y ese grito de aleluya se levanta, celebrando el reinado del Señor, nuestro Dios Todopoderoso. La esposa de Cristo se ha preparado para esta ocasión que exalte el alma. Y eso es lo que estamos haciendo. Apocalipsis 22, 17 dice, y el Espíritu y la esposa dice, ven.
y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Hermanos, es un último llamado a la salvación, una invitación muy próxima a la boda. Es una invitación a aquellos perdidos para que vengan a Él y que de esta manera se preparen para su regreso. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te damos alabanza, te damos exaltación. Y hoy es un día muy especial, Señor, para comprender que somos tu novia y que estamos en una preparación, Padre, para recibir al esposo. Señor, te pedimos que tengamos esas vestiduras justas en nuestra vida y que podamos, Señor, santificarnos cada día por la luz de tu palabra, por esa agua purificadora de tu palabra bendita, y que podamos, Señor, entrar en esa obediencia, Padre, y vivirla, Padre, y atesorarla en nuestro corazón. Muchas gracias, Señor. Gracias porque un día seremos glorificados y habrá la fiesta de las bodas en el Cordero en el cielo. Muchas gracias, Señor. Gracias. El Señor me los bendiga.